De verdad, mi familia, o sea, indignada cuando yo comencé a hacer ayuno porque el desayuno tal, te vas a morir. Y por más que yo lo veía simplemente por rendimiento deportivo, poco a poco fueron calibrando mi mente. La alimentación o el ritual del comer era consecuencia del movimiento. Tenías que salir a cazar. Exactamente. Y tardamos 100 años prácticamente en descubrir las consecuencias de la alimentación moderna. ¿Cómo vivían nuestros ancestros realmente que tenían mejor salud que lo que tiene la sociedad moderna a día de hoy? Ay, pobrecito, ellos vivían salvajes antes y, o sea, literalmente todo lo opuesto. Éramos unas bestias hiper mega inteligentes que dominamos literalmente el planeta Tierra. Lo que yo puedo notar es de que siempre están en movimiento, lo que tú mencionabas, siempre están en contacto con la naturaleza, siempre están bajo la exposición solar y aún así tienen más salud que nosotros. Y te lo digo aún así porque prácticamente es todo lo que nos han metido miedo en la sociedad a día de hoy. Lo que está mal. O sea, nos estamos aislando prácticamente de lo que nos está dando salud como especie durante toda nuestra evolución. Y en el momento que nos preguntamos eso, ¿qué es lo que tenemos que comer y lo que no? Lastimosamente entran los intereses. Porque yo me puedo preguntar eso, tú te puedes preguntar eso, pero eso no va a cambiar mucho. Cambia es cuando se lo pregunta a las personas que tienen poder. Y cuando una persona que tiene poder se pregunta qué es lo que debemos comer, inmediatamente esa persona que tiene poder, lo que se le va a venir a la mente es qué es lo que queremos que la gente coma. Claro. Y ahí es que comienzan los problemas porque antes comíamos por intuición y ahorita comemos lo que nos dicen. Si dormimos mal, todo está mal. Si dormimos mal, nos sentimos mal, odiamos, nos estresamos, tenemos más hambre, tenemos más ansiedad. Entonces lo primero para cambiar el estilo de vida es dormir bien. Gianpiero, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, hermano. Todo divino. ¿Y tú? Excelente. Qué bueno. Un gusto tenerte por aquí porque ha sido prácticamente todo mucha casualidad, porque coincidió con una gira que ya nos vas a contar seguramente qué es lo que estás haciendo por aquí, por Bogotá, cuál es el reto. Pero antes de empezar, vamos a estar hablando un poquito, obviamente la gente que te esté viendo y te esté escuchando, pues no sabrá, bueno, los que te estén escuchando no sabrán que estás sin camisa, sin zapatos. Hay mucha ciencia detrás de lo que tú haces, detrás de lo que tú promueves, sobre todo con tu estilo de vida, porque prácticamente hay coherencia entre lo que tú dices y lo que tú practicas. Ya vamos a estar hablando de evolución, de alimentación, de estilo de vida, pero antes de empezar a mí me gusta que el invitado se presente, no me gusta presentarlo a mí. ¿Quién es Gianpiero Fusco? Básicamente me considero un adicto al conocimiento, un eterno estudiante y una persona que se cuestiona todo. Me gusta hacer las cosas de lleno, no me gusta hacer nada a medias. Si voy a hacer algo lo hago, si no, no lo hago. Me gusta ayudar a las personas porque me he dado cuenta de que comencé a implementar una serie de prácticas en mi vida desde hace muchísimos años. Comencé a ver mejorías a tal nivel que consideré que si no las mostraba o no las impartía, sería un egoísta, porque lastimosamente hoy vivimos engañados, como en una falsa realidad que no nos hace entender por qué sentimos lo que sentimos y por qué padecemos lo que padecemos. Entonces, mi meta es tocar la mayor cantidad de vidas posible, compartir mi estilo de vida, que por más de que sea muy extremista, es una manera de poder llegar a más personas para intentar cambiar vidas. Sí, ya seguramente vamos a hablar de tu estilo de vida extremista. ¿Qué edad tienes? Tengo 28. Qué buena. Mira, ¿Y tú? me gustaría 37. Ah, bueno. Ahí estamos en una generación de diferencia. Y te quería preguntar, ¿qué te hizo cuestionar la vida que llevabas antes de lo que haces a día de hoy? En realidad, por más de que yo antes vivía en una vida que era el polo opuesto, yo tenía muchas prácticas que ya las tenía arraigadas, porque yo comencé a entrenar ya hace casi 12 años calistenia. De hace prácticamente 7 años y medio comencé a competir a nivel profesional. Y cuando tú estás a ese nivel, tú siempre buscas como mejorar. Muchos atletas se suplementan, muchos atletas hacen distintas cosas que creen, pero yo siempre quise ir más allá. Yo comencé a hacer ayunos hace muchísimo tiempo, cuando me veían igual de loco que por comer carne cruda. De verdad, mi familia, o sea, indignada cuando yo comencé a hacer ayuno porque el desayuno tal, te vas a morir. Y comencé a implementar ciertas prácticas que por más que yo lo veía simplemente por rendimiento deportivo, poco a poco fueron calibrando mi mente. Yo comencé a hacer dieta cetogénica, que era simplemente cortar para secarme. Hacíamos etapas como que de bulking y de cortar, o sea, de crecimiento y de corte. Nos poníamos a comer como locos y entrenar para aumentar masa y luego una especie de dietas cetogénicas para rayarnos, entre comillas. Pero yo me comencé a dar cuenta que cuando hacía esas dietas cetogénicas me sentía mejor. Obviamente era una dieta cetogénica horrible porque era con aceites vegetales, no teníamos conocimiento. Claro. Esto hace muchos años lo que hacíamos era comer bistec y un bol de ensalada con aceite vegetal y que para llenarnos, la ensalada para llenarnos, para mantenernos llenos y no comer tanto. Pero yo me di cuenta
en cierto modo, que me sentía mejor. Me sentía mejor comiendo bastante carne, bastante aceite, bastantes grasas, y me sentía más despierto. Me costaba menos despertarme. Yo siempre había sido como que de mal dormir. Yo creía que tenía insomnio, no, me acostaba de madrugada, y cuando hacía estas etapas de secado me despertaba más tranquilo, más temprano. Junto con los ayunos, eso fue como calibrando mi mente, pero yo seguía, bueno, los fines de semana de fiesta, de repente me fastidiaba y mandaba todo para la nada y me ponía a comer locura. Era como que una etapa muy loca hasta que llegó un punto con las lesiones. Eso fue, bueno, te estoy hablando de que yo comencé a entrenar con 17 años. En 2013, comenzando a implementar muy poco a poco, como en 2017 fue que yo llegué a un punto que ya yo sabía los beneficios, pero seguía de vez en cuando los fines de semana saliendo, comiendo en la calle, esporádicamente mandaba todo al carajo, como te dije. Y bueno, ya después en 2018, a mediados de 2018, con las lesiones, entré en muchos bajones con el entrenamiento, me salía, entraba y tal, y ya en 2019 fue que toqué el punto más bajo. Ya salidas, rumbas, mujeres, con la pandemia se vino mala comida, entrenaba porque yo siempre he sido muy enfocado con el entrenamiento, pero ya a mediados de 2020 con la pandemia fue que comencé a sentirme mal. Yo nunca me había sentido mal, comencé a tener reflujo, indigestión, dolores de cabeza, no podía dormir por las noches, estaba adicto al café, y dije, no, ya va, ¿qué está pasando? O sea, me veía mal, me sentía mal y ya correlacioné. Ya vamos a ponernos serios. Comencé, como te digo, yo nunca dejé de leer. Yo trabajaba en lo que trabajaba, yo siempre leía de todo tipo todo lo que yo me conseguía lo leía. Y mientras menos me gustara un tema, más lo leía porque a mí me gusta saber de todo. Yo siempre digo esto y bueno, en varias entrevistas ya lo he mencionado, si las has visto, que uno de los puntos claves que me hizo a mí cambiar, que me hizo clic, fue leer entre tantos al doctor Yuval Noah Harari de Sapiens. Y luego estuve leyendo a Manuel Domínguez Rodrigo, que es un antropólogo. Él hablaba de por qué la carne nos hizo humanos. Y él no habla mucho de la alimentación, él habla más que todo por la congregación y habla de muchas cosas en específico. Pero ahí fue cuando yo dije, ya va. Yo tengo tiempo leyendo a estas personas que me están diciendo que básicamente nosotros fuimos cazadores. Y o sea, ¿por qué yo tengo que estar pendiente de un bol de ensalada? ¿De dónde sale esa ensalada? Ahí comencé a hacer clic y un día dije, ya va, voy a probar. Comencé a hacer dieta carnívora y más nunca paré. Obviamente la he variado, le he agregado, duré como 6, 8 meses carnívoro estricto y poco a poco le he ido agregando como lo que yo considero que se apega más a mi filosofía ancestral o a la filosofía ancestral en general, que son alimentos que podamos consumir de origen vegetal que no tengan tantas toxinas y tal. Todo esto fue de la mano con la vida diurna, la actividad, la conexión a tierra y todas estas prácticas o hábitos que me imagino que hablaremos, que fui implementando poco a poco y desde hace como 3 años y medio para acá ya son parte de mi vida y más nunca rompí esta filosofía. Como te digo, hace mucho tiempo la practicaba, pero antes me salía y ya hace como 3 años y medio ya es parte de mi vida. Literalmente. ¿Qué consecuencias crees que hubiese tenido en tu vida si hubieses continuado el estilo de vida que tenías antes? No creo que a este punto tan graves porque somos jóvenes. Soy una persona activa, por más que sea el trabajo que yo tenía antes. O sea, si no fuese comenzar este estilo de vida y siguiera en el trabajo, era un trabajo muy físico. Mi familia son agricultores. Imagínate el conocimiento que yo tengo empírico sobre lo que es la siembra, sobre todo de cultivos de cereales, arroz, maíz, girasol, que era lo que nosotros sembrábamos de una manera bastante industrializada. No es ninguna práctica ecológica. Y a mí me gusta siempre hacer trabajo pesado. Yo me ponía a trabajar la mecánica, me ponía a manejar tractores. Entonces, una persona que esté activa, que lleve sol, por más de que haga muchas cosas malas, la enfermedad tarda en aparecer porque el cuerpo es demasiado resiliente. Pero sí considero que mentalmente no estuviese bien porque sucumbía mucho ante los placeres. Me dejaba llevar por las mujeres, las relaciones efímeras, el alcohol, las malas juntadas, dormir tarde, salir de fiesta, beber, y eso te va haciendo mentalmente dependiente de eso, y yo siento que ahorita estuviera en un punto de desmotivación porque no conseguía como que una motivación de vida. Yo sabía que ese trabajo y esa vida no era lo mío, pero lo ignoraba por completo. Sabía que no me sentía bien y lo ignoraba. Así como muchas personas no tienen la culpa
Y por eso es que a veces es difícil cuando uno da un mensaje tan duro como el que yo doy a veces en las redes, porque las personas no tienen la culpa, ellos no lo hacen por mal, ellos no es que dicen, me voy a enfermar, voy a comer esto para enfermarme, o voy a acostarme tarde para enfermarme, sino que no correlacionamos porque la cultura nos ha enseñado que la enfermedad no tiene correlación con nuestra vida, que simplemente vive tu vida como tú quieras, sé feliz, si te enfermas ve al médico, si te enfermas, bueno, habrá alguna cura. Entonces nos hacemos nosotros la vista gorda porque no nos gusta culparnos. Nosotros como que, bueno, no sé qué, no creo que sea eso, algo será. Por ahí te vas. Y no nos gusta culparnos y no nos gusta hacernos responsables. Exactamente, también. ¿Crees que no correlacionamos porque las consecuencias no son inmediatas? Exacto. Yo siempre pongo el ejemplo del carro. Si tú le echas agua al motor del tanque, de una vez te comienza a fallar, eso es inmediato, tú sabes que es el agua. Pero si el carro te durase un mes en fallar, tú dudarías, ¿será que es el agua? ¿Será que ayer lo prendí temprano? O comienzas a buscar excusas para tapar que fue el agua, para justificar el agua. Y eso es lo difícil del cuerpo humano, que es tan perfecto, que puede resistir tantas cosas que no nos damos cuenta de lo que sucede dentro. Y aunque sepamos lo que sepamos, muchas veces, aunque tengamos el conocimiento que tengamos, se escapa de nuestro conocimiento. Hoy tenemos tanto conocimiento del universo, de tan tangible, y de lo único que todavía hay vacío es del cuerpo humano porque es una máquina tan compleja que casi que se escapa a nuestro conocimiento. Los dos somos de Venezuela y obviamente estamos grabando aquí en Colombia y tenemos una cultura muy similar con los colombianos. Compartimos algo que es la arepa. A día de hoy, yo te lo comentaba antes de entrar en la entrevista, y es que el cáncer está siendo, ya ha pasado a ser la principal causa por encima de la enfermedad cardiovascular. Ya la pasó. Y en Chile también. ¿Qué relación tiene la alimentación con las consecuencias que está viviendo la sociedad a día de hoy? Para mí, las consecuencias más graves son dos: la alimentación y los hábitos de vida. Que la alimentación entra dentro de esos hábitos, pero la podemos separar. Y hablando específicamente de la alimentación, me parece igual de importante que todas las prácticas que realicemos, como el sueño. La gente sabe que si no duermes te hace mal, pero no entiende que la alimentación es igual de importante. No solamente lo que comas, a la hora que lo comas. Y tú y yo estamos bastante empapados en este tema porque hay ciertas cosas que en la sociedad se ven mal y que en última sí son malas, pero que es igual de importante que la alimentación y no lo vemos de esa manera por simplemente la cultura o por no culparnos, como tú dices, no tener la responsabilidad, porque es un placer de todo ser vivo y que nosotros como seres conscientes no podemos desligarlo a ellos, porque es algo que mientras no tuvimos conciencia era tan primordial para el ser. Todos los animales sienten ese mismo placer al comer, pero como no tienen conciencia, no tienen ego, simplemente lo hacen por instinto. Cuando tú quitas ese instinto y te comienzas a preguntar ¿por qué debo comer? ¿Qué es lo que debo comer? ¿Cuándo debo comer? ¿Será que esto me hace bien? ¿Será que esto me hace mal? Es difícil entenderlo porque son cosas que no sabemos y tuvimos que inventárnoslas desde cero. Y ahorita que estamos descubriendo a ciencia cierta, y sobre todo a mí me enorgullece demasiado que en el mundo de habla hispana son literalmente, o somos los que estamos llevando como la batuta en esto. Casi que los gringos se están fijando en los españoles, en los estudios que están haciendo los españoles y ciertos hispanoamericanos que están llevando la batuta en lo que es la alimentación que te permite estar en cetosis para mantener salud. Es una cosa loca. Y lastimosamente en Latinoamérica, o en Hispanoamérica, mejor dicho, por problemas de escasez, por problemas de costo de alimentos, por problemas de distintos dogmas, hemos priorizado ciertos alimentos que en un pasado fueron de supervivencia, cuando éramos más activos, cuando no había tanta tecnología, cuando no había tantas cosas negativas, cuando no había falta de sueño, que en un pasado la pudimos tolerar. Hoy en día, esos alimentos que eran de supervivencia los estamos consumiendo como de forma primordial en nuestra alimentación, y aparte estamos siendo sedentarios, no dormimos bien, vivimos bajo luz incorrecta, hacemos todo mal. Entonces ese es el cóctel perfecto para la enfermedad. Y a mí no me gusta solamente hablar de la alimentación, por eso es que tú me preguntas de la alimentación, pero yo me voy por un todo, porque para mí todo es parte de lo mismo. Y es que tiene sentido, porque al final la alimentación o el ritual del comer era consecuencia del movimiento. Tenías que salir a cazar. Exactamente. Y tardamos 100 años prácticamente en descubrir las consecuencias. Bueno, todavía estamos descubriendo las consecuencias de la alimentación moderna. Porque obviamente tú promueves con tu estilo de vida y a través de tus redes sociales ese estilo de vida ancestral. ¿Cómo vivían nuestros ancestros realmente, que tenían mejor salud que lo que tiene la sociedad moderna a día de hoy? Había muchas maneras de vivir. Obviamente había muchas culturas que comían mayor porcentaje de plantas que otras. Habían unas que eran puramente carnívoras,
Pero lo que sí sabemos es que ninguna vivía a base de plantas ni ninguna vivió a base de plantas nunca. Eso es algo relativamente moderno que tiene menos de, no sé, yo creo que podría decirse 200 años. Porque desde que se inventó la agricultura, sí se priorizó un poco más los alimentos a base de plantas porque había más, pero no al nivel de hoy en día. Antes lo que marcaba la diferencia era que consumíamos muchísimos más animales que ahora, nos movíamos muchísimo más que ahora, estábamos conectados a la Tierra 24/7. No había manera de escapar a la conexión a tierra. Así estés montado en un árbol, así estés haciendo lo que sea, montado en una piedra, en una montaña, en el mar, en un río, en la tierra, siempre estabas conectado, tocando con alguna parte de tu piel la madre tierra, que de ahí colectas electrones. Bueno, ya sabemos, o quizás lo hablaremos más adelante, los beneficios que tiene. Hacíamos movimiento, conexión a tierra, vivíamos bajo luz natural y cuando el sol se ocultaba, dejábamos de movernos, dejábamos de comer y nos preparábamos para dormir en familia, regular nuestro sistema nervioso sin saberlo y a reparar durante la noche. Teníamos muchísimo más sueño que ahorita y eso es lo que nos hacía en términos generales ser unos superhumanos de verdad. Ahí es verdad que éramos unos superhumanos. A mí me parece curioso que hoy en día la gente mira hacia atrás porque es que es algo que ya tenemos metido aquí, como que a la gente le da lástima. Ay, pobrecito, ellos vivían salvajes antes y o sea, literalmente todo lo opuesto. Éramos unas bestias hiper mega inteligentes que dominamos literalmente el planeta Tierra y nos entorpecimos cuando comenzamos a cambiar nuestra alimentación por la conciencia. No es nuestra culpa, eso es consecuencia de la conciencia. Es literalmente una consecuencia y yo jamás estoy culpando a lo que sucedió. Yo considero inevitable lo que sucedió. Lo considero inevitable, solamente que ya estamos a un nivel de conciencia tal que ya podemos tomar acción para cambiar. Y yo creo que ahí está la diferencia, ¿no? En algún momento voy a llegar a ese punto porque al final no se trata de volver a vivir en una cueva ni en una caverna. Se trata de aprovechar de todos esos beneficios que teníamos en esa era ancestral y traerlo a la era moderna. Te iba a comentar algo porque hay una doctora que es venezolana además. Ella está en los Estados Unidos y ella se dedica a investigar poblaciones aisladas, específicamente en el Amazonas. Y ella se ha dado cuenta de que no hay prevalencia de enfermedades modernas. ¿Cómo se llama? Disculpa. María Gloria Domínguez es una crack. Además está mencionada ella por, yo creo que las principales revistas científicas está mencionada en The Lancet, no sé si en Frontiers, pero en Nature también. Qué brutal. Y se ha dedicado a eso, a estudiar poblaciones aisladas. Y claro, y ella lo que me dice, David, allí lo que yo puedo notar es de que siempre están en movimiento, lo que tú mencionabas, siempre están en contacto con la naturaleza, siempre están bajo la exposición solar. Y aún así tienen más salud que nosotros. Y te lo digo aún así porque prácticamente es todo lo que nos han metido miedo en la sociedad a día de hoy. Lo que está mal. O sea, nos estamos aislando prácticamente de lo que nos está dando, lo que nos ha dado salud como especie durante toda nuestra evolución. Entonces, más allá de lo que hemos mencionado, ¿por qué tú crees que nos están implementando ese miedo a lo que en su momento formó parte de ese entorno natural? Yo creo que es una consecuencia de tener conciencia y entender el por qué. Cuando hace 100 años, como tú lo mencionabas, comenzamos a intentar entender por qué comemos y qué es lo que debemos comer. Antes comíamos por intuición. Antes era por instinto, era lo que había. ¿Qué había? Animales y alguna que otra planta. Pero todo fue evolucionando tanto, la agricultura evolucionó tan rápido, es que fue de un momento a otro con la industrialización, todo cambió de repente. Comenzamos a modificar genéticamente sin querer las plantas a un nivel exorbitante, comenzamos a producir comida de manera que no lo habíamos hecho y nos llevó a preguntarnos, ya va, ¿qué es lo que tenemos que comer y lo que no? Y en el momento que nos preguntamos eso, lastimosamente entran los intereses. Porque yo me puedo preguntar eso, tú te puedes preguntar eso, pero eso no va a cambiar mucho. Cambia es cuando se lo pregunta a las personas que tienen poder. Y cuando una persona que tiene poder se pregunta qué es lo que debemos comer, inmediatamente esa persona que tiene poder, lo que se le va a venir a la mente es qué es lo que queremos que la gente coma. Claro. Y ahí es que comienzan los problemas porque antes comíamos por intuición y ahorita comemos lo que nos dicen. Y lo que nos dicen tiene detrás muchos intereses que con el tiempo esos intereses se transforman en tradiciones, en dogmas, en creencias que nos llevan a la enfermedad, que nos llevan a vivir de cierta manera. Y como es tan paulatino y tan lento, no nos damos cuenta que no nos da tiempo de correlacionar porque es demasiado lento. 30 años después de que o 20 años después de que tú comiences a comer de cierta forma, tú no te vas a imaginar qué es eso. Jamás te lo vas a imaginar. Vas a achacarle la culpa a cualquier otra cosa porque
¿cómo puede ser posible que yo tenga 30 años comiendo de esta forma o desde que nací comiendo de esta forma y me vas a venir a decir ahorita que está mal? Imposible que esté mal si yo me siento bien, si yo soy feliz. Entonces es el mismo tema de la resiliencia y de la resistencia. Si las consecuencias salieran de una vez, nos diéramos cuenta, pero es muy difícil y eso es lo que estamos intentando luchar. Intentar ver a la gente que todos los problemas que tengamos tienen una causa, porque la naturaleza no es tonta. La naturaleza no va a crear seres que se sientan mal, seres que les duela todo, seres que vivan enfermos, porque si no, nos fuésemos extinguidos hace muchísimo tiempo. Si eso sucede es porque estamos yendo en contra de la naturaleza de nuestra especie. Si un animal va en contra de la naturaleza de su especie, se comienza a sentir mal y esa es literalmente la naturaleza diciéndote, hermano, cambia o te comemos. Claro, al final ha sido un proceso de adaptación y eso es lo que yo creo que hay mucha gente que no entiende. Porque lo que probablemente esté haciendo allí fuera la mayor parte de la población, que es lo normal, era lo que tú decías, primero no nos da tiempo de cuestionarnos la realidad que vivimos porque para nosotros es lo normal. Para ti seguramente habrá sido normal, de repente como cultura italiana, pues más pasta que otra cultura. Pero el haber crecido en una cultura como la venezolana, que las harinas predominan, puedes tener un mismo plato de arepa, plátano y probablemente arroz. Entonces, claro, no te da tiempo de cuestionarlo porque al final es lo normal. Es lo que todo el mundo hace. Tú sales a las calles de Bogotá y todo el mundo desayuna con frutas o con arepa. Entonces, como no te da tiempo de cuestionarlo, pues vas a seguir haciendo lo que hace el rebaño. Y por eso a día de hoy, personas como tú, pues justamente causan ese impacto en la sociedad porque básicamente vas en contracorriente. Y yo por eso te quería preguntar, porque al final no es raro que las personas se acostumbren a comer lo que comemos, porque desde que se inventó la pirámide alimenticia, no sé qué se esperaban cuando le das a la industria de la agricultura que sea la encargada de desarrollar la pirámide, no sé qué se esperaban tener en la base. Si tú lo que vendes es harina y cereales, pues en la base vas a poner la harina y los cereales. Entonces, ¿cómo crees que cambió, sobre todo la alimentación, cuando se empezaron a imponer las harinas y los cereales en la base de la alimentación? Y sobre todo, la famosa frase que hay muy poca gente que lo sabe, que el desayuno es la principal comida del día, es una frase inventada por la industria de los cereales también. Por Kellogg's, literalmente. Claro. Entonces, ¿cómo tú crees que cambió todo eso o cómo fue el punto de inflexión de lo que veníamos haciendo a basar nuestra alimentación en carbohidratos? A mí me parece que fue desastroso y a mí me gusta siempre contar que lo lejos que he llegado, que literalmente todo eso que tú acabas de comentar, eso nació en Estados Unidos. Y Estados Unidos simplemente por ser potencia mundial lo replicó en el mundo a tal nivel, hermano, de que te lo digo, en el campo donde tenemos la finca, donde mi familia tiene la finca, donde yo trabajé durante 7 años, que es completamente aislado 100%, que se ha comido de todo, de toda la vida. Hermano, en los últimos años, la gente, un miedo feroz a los animales que ellos mismos criaban. Imagínate, o sea, es que yo me pregunto, yo no lo puedo creer. Ellos mismos criando cerdos, gallinas, vacas y las venden. No se las comen y comen arepa con frijol y pasta, porque eso hace daño. Es algo completamente ilógico y ha llegado a tal punto de que tú ves a todas esas personas y todas están enfermas. Todas sufren de algo porque aparte están expuestas a los pesticidas, tienen los sembradíos cerca, todos ahí estaría muy bien hacer un estudio y yo siempre me lo he planteado, sé que a futuro algo voy a hacer con esa población porque es muy interesante contarlo, porque ahí tú puedes ver las consecuencias de lo extremo, porque nosotros tenemos esa misma exposición a los pesticidas, pero en microdosis, con los vegetales, con los frutos de todo tipo, con los cereales. Tenemos la exposición a los malos alimentos también, pero en menor proporción, porque tampoco es que vamos a comer puro harina. En general, la gente de vez en cuando come algo bien. Siempre en toda cultura hay algo de bueno. Lastimosamente hoy en día estamos mucho peor con los aceites vegetales. Hace 50 años, si tú comieses mal, comías bien. Porque, o sea, tú freías, qué sé yo, una tajada, pero la freías en grasa. Ok, es carbohidrato, es natural, todo es completamente natural. Usted está friendo el carbohidrato en una grasa inventada por nosotros, oxidada, omega 6, poliinsaturada. Es una cosa loca. Eso es como un núcleo muchísimo más extremo de lo que vivimos en la sociedad y se presenta muchísimo más rápido la enfermedad. Tú ves cómo nacen los niños con deformidades
problemas en la vista, autismo, dificultades motoras. Es increíble. Rarezas, porque ellos obviamente la exposición es al 1.000.000% a los pesticidas, a la mala alimentación, a la mala vida. Entonces, no solamente eso, sino que es el extremo también de sol extremo, consumiendo aceites vegetales, productos vegetales de todo tipo, carbohidratos. Tú te expones al sol comiendo lo que no es y va a ser muchísimo peor. Te causa problemas en la piel, todos están manchados, todos están insolados, y es lo que se refleja en la sociedad de una manera más extrema. Eso es lo que le pasa a la sociedad, pero muchísimo más paulatino. Y la verdad, a mí me parece gravísimo, gravísimo, y por eso es que tomo las riendas de lo que tomo y asumo las consecuencias que tenga que tomar. Mira, y ¿sabes lo que pasa? Que es que prácticamente en lo que se basa la sociedad moderna ha sido consecuencias de la época de las guerras. Todo lo que es, por ejemplo, el teflón, lo que es los aceites vegetales. Obviamente, al acabarse las guerras, todos esos recursos... Todo eso quedó. ¿Qué hacemos con esto? Claro, hay que implementarlo para la sociedad para seguir produciendo. Lo mismo, por ejemplo, esa base de la alimentación basada en lo que son cereales y harinas. Mucha gente habla de cómo la papa salvó Europa. Pues obviamente, pero porque había... Hambruna. Claro, porque había hambruna. Entonces, a día de hoy ya no está jugando ese papel fundamental, pero obviamente hay que entender que formó parte de una economía y se tenía que sustentar en algo. Yo quería meterme en el tema de la carne porque sé que es como lo más polémico de todo lo que tú compartes. Más allá de que la carne sea cruda o no sea cruda, yo quiero que la gente entienda, o quiero que tú le expliques más bien el por qué la importancia de la carne en la alimentación y por qué a día de hoy tú crees que está siendo el enemigo. Está siendo el enemigo porque es lo que nos da vida. Y si todo el mundo fuese como yo, no existiera el capitalismo salvaje que te busca vender cosas porque sí. Si todo el mundo fuese como yo, no, las clínicas estuviesen vacías, los hospitales estuviesen vacíos, no existiesen las farmacias, los restaurantes de comida rápida, los centros comerciales y todo este tipo de establecimientos modernos que se lucran y generan el mismo círculo, o de alguna manera, mejor dicho, cierran el círculo de los mismos que crean todo este patrón que veníamos hablando de la pirámide alimenticia, la manera de comer, y quedaría sin una pata y poco a poco se desquebrajaría. Aparte de que una persona que esté bien alimentada tiene coraje, tiene fuerza, tiene potestad de cambio, y lastimosamente no es lo que se quiere hoy en día. Hoy en día es mejor que la gente esté calmadita, que la gente esté tranquila, sumisa. Entonces va en contra de todo esto literalmente, porque la carne solamente contiene cosas positivas. Me preguntabas que por qué lo considero esencial en la alimentación, si no me equivoco, la primera pregunta, y es que la carne solamente tiene cosas positivas, no puede, y yo sé que tú lo preguntas como para que yo exponga mi punto, y te lo agradezco porque yo sé que más que tú, así como yo también lo sabemos, que es imposible que un alimento que solo contenga cosas positivas y que aparte venimos consumiendo desde los inicios de nuestra humanidad. No solamente eso, sino que fue el alimento que nos convirtió en humanos literalmente. O sea, nosotros podemos decir que hay algo que nos convirtió en humanos y es la carne, no es otra. Cuando comenzamos a consumir carne, toda nuestra anatomía cambió y pasamos de ser unos simples simios más del montón a Homo sapiens. Pasamos a ser humanos cuando comenzamos a consumir carne. Entonces es completamente ilógico, simplemente por lógica. Aquí estamos hablando te estoy hablando por lógica pura. Es imposible que un alimento que haya estado ahí toda la vida, que haya sido clave para nuestra evolución, sea un alimento dañino que solamente contiene cosas positivas, y que resulta que los alimentos que existen desde hace pocos años para acá son los que debamos consumir. A mí me parece completamente ilógico. No, y te lo comento, obviamente yo te comentaba que al final, bueno, compartimos mucho estilo de vida. El tema de la carne yo también lo considero primordial, y sobre todo de que desde hace un par de años para acá, a pesar de que es muy intuitivo todo lo que tú dices, ya hay mucha evidencia de cómo fue parte de nuestra evolución, ¿no? De hecho hay un estudio, creo que fue 2022, en dientes de neandertales ibéricos, y no solamente que éramos carnívoros, o sea, éramos más carnívoros que los carnívoros. Nos comíamos hasta los carnívoros. Claro, o sea, de hecho hay una hipótesis de que se plantean de que éramos carroñeros, porque al principio no tendríamos las herramientas para cazar ni para luchar, pues nos comíamos probablemente lo que otros animales dejábamos. Y es que el mismo pH estomacal te lo dice, es que, como te digo, los estudios están surgiendo después de la lógica, porque es como que
primero es difícil que salgan tantos estudios porque los estudios necesitan dinero y el dinero lo tiene claro, el poder. Entonces es como muy difícil que hayan tantos estudios, pero como tú dices, hoy en día y en los últimos años están saliendo demasiados estudios que avalan esto, pero el mismo pH estomacal que nosotros tenemos, que es millones de veces más ácido que el de un león, que el de un perro, que tienen un pH de 2, 2.2. Nosotros tenemos el pH de entre 1.5 y 2, que es el mismo pH de los samuros, que son carroñeros 100%, porque nosotros evolucionamos, obviamente, cuando comenzamos a consumir carne. No fue que de repente, mira, vamos a comernos un ribeye. No, era lo que nos conseguimos. Comenzamos a probar los restos de otros animales. Comenzamos a sentir que nos dio saciedad, que nos dio claridad mental, porque antes éramos simios, como por decir un ejemplo, los chimpancés, que los chimpancés son omnívoros, que basan su alimentación casi un 90% en plantas, en frutos, en semillas, y un 10% en animales. Ellos en un 10% del tiempo van y matan a otros monos y a otros animales y se los comen para cubrir las necesidades de DHA, de EPA, de ácidos grasos, obviamente producir tipos de cetonas para el cerebro. Y nosotros éramos parecidos, teníamos un porcentaje de proteínas animales y grasas, y en lo que comenzamos a priorizar y priorizar y priorizar y priorizar, podíamos pasar más tiempo sin comer, podíamos estar tranquilos, podíamos estar más flacos, estábamos más saciados, teníamos más claridad mental. Poco a poco se comenzó a reducir el trato intestinal, comenzó a aumentar el cerebro porque simplemente por uso y desuso. Comenzamos al dejar de utilizar el intestino grueso, se comenzó a reducir, al comenzar a utilizar más el cerebro para pensar, cónchale, ¿dónde será que están los animales? Vamos a oler. Se comenzó a aumentar el olfato, por eso es que olemos la tierra húmeda para buscar los animales que pastan. Comenzamos a planificar cacerías, inventamos el lenguaje, inventamos la planificación, inventamos la cultura. Entonces esto fue lo que nos convirtió en humanos. Y a mí me parece muy bonito entender esta parte porque de verdad te hace clic y te hace respetar muchísimo más un alimento que ha sido tan demonizado lastimosamente. Entendiendo de que somos carnívoros por naturaleza, y que prácticamente eso fue lo que nos hizo seres humanos, lo que somos a día de hoy, la especie que somos a día de hoy. ¿Por qué tú crees que interesa quitar justamente la carne de la alimentación? En un principio no fue tanto por quitarla, sino por simplemente supervivencia. Porque fue tan exitoso el programa humano y nos esparcimos tan rápido por el mundo que llegó un punto que simplemente los animales se acabaron. O sea, no es que es una coincidencia, no es mentira que los mamuts se extinguieron de repente cuando los humanos proliferaron. Es como que una duda. No, nosotros los extinguimos literalmente, nos los comimos hasta decir basta. Así como todos los animales grandes que pastaban antes, el planeta Tierra estaba poblado literalmente hasta más no poder porque eran los animales que dominaban el planeta Tierra. Nosotros éramos unos simples simios más. Intentemos quitarnos de la ecuación por un segundo. Quita al ser humano de la ecuación y deja el mundo que siga existiendo porque sí. En un momentico los animales van a volver a repoblar la Tierra. Y entre ellos, en su mayoría, los animales que pastan. Habían animales gigantes que nosotros nos los devoramos y eran animales gordos y grasosos. Que literalmente el 70% de los animales eran grasa porque eran animales gigantes que necesitaban tener mucha energía, como los mamuts. De paso habían glaciaciones, había muchos procesos en el cuerpo, en el planeta, perdón, que nos hicieron cambiar nuestro cuerpo en base a ello. Y en lo que esos animales se acabaron, ya teniendo el cerebro tan agudo como lo teníamos, siendo los seres más brillantes que poblaron el planeta Tierra y acabaron con todos los animales que ya tenían sociedades, esos mismos seres dijeron, verga, se acabó la comida, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esta matica, resulta que nació, debe ser de este árbol, resulta que si siembro esto, vamos a ver, cónchale, sí, si siembro la semillita más grande, me sale una matica más grande, si de esa matica más grande siembro otra semilla grande, nace otra mata más grande, y si así sucesivamente lo voy replicando, voy creando distintas matas que lastimosamente para nosotros crecen en productos inflamatorios como prolaminas, almidón y gluten, y fructosa, perdón, también importantísimo aclararlo, y fuimos creando un estilo nuevo de alimentación
que terminó siendo la agricultura, que lastimosamente para nosotros fue un modo de supervivencia que fue eureka para nosotros, pero no sabíamos que nos iba a traer problemas. Entonces se comenzaron a priorizar en distintas culturas, como por ejemplo la europea se priorizó el trigo. Los europeos tienen un poquito más de tolerancia al trigo porque ya tienen mucho tiempo, así como los asiáticos el arroz, así como los hispanoamericanos el maíz, pero igual son alimentos que en un pasado siempre fueron minorías, siempre fueron salvajes, no eran modificados, tenían poco porcentaje de prolaminas inflamatorias y de gluten, era combinado con actividad física, sol, descanso, proteínas y grasas animales. Entonces siempre estuvo ahí. Cuando comenzamos a tener conciencia, cuando ya la civilización fue a otro nivel con la industrialización, se crearon las grandes ciudades. Obviamente, ¿de dónde tú sacas animales en una gran ciudad? Si no existe el transporte moderno, es muy difícil. Entonces en las ciudades se comenzó a priorizar la alimentación vegetal. Las ciudades fueron las que comenzaron a expandir mucho más el mundo moderno, a escribir, a divulgar, a crear leyes. Entonces todas estas ciudades y toda la cultura se comenzó a basar en esta alimentación. Cuando los poderosos vieron que había de dónde sacar dinero de ese tipo de alimentación nueva que había surgido, bueno, se creó ya una cultura que derivó en lo de hoy en día. Para mí fue simplemente una consecuencia de la modernidad. Yo no veo como algo que haya que culparlo. Yo considero eso 100% inamovible, por decirlo de alguna manera. No hay manera de que una sociedad crezca al punto que lo hayamos hecho nosotros sin que suceda, porque es la consecuencia de la conciencia, de que te preguntes el por qué, de que pruebes con ensayo y error. Pero yo siento que estamos en un punto de inflexión hoy en día en la sociedad, que tenemos la potestad de simplemente tomar las riendas de la vida y de la salud y cambiar, porque si no vamos a llegar a una implosión en la sociedad. Y yo te quería comentar, porque al final todo lo que consideramos a día de hoy normal, que son productos comestibles, no es comida, no es alimentación real, ha sido producto obviamente de una manipulación de un mercado y también de la propia manipulación del alimento en sí. Tú hablabas de la modificación del trigo, por ejemplo, la modificación de las frutas. La gente no tiene, yo creo que ni idea a día de hoy. Para empezar, he visto, de hecho en Italia, tengo familia en Italia, y me he dado cuenta que los niños ni siquiera saben de dónde sale, por ejemplo, una pechuga de pollo. No saben cuántas patas tiene una gallina. Entonces estamos tan desconectados de la naturaleza que obviamente eso distorsiona absolutamente todo. Y luego pensar de que un producto que te vende un supermercado, que es un producto comestible que puedes masticar, tragar, digerir y eliminar, pues nos va a otorgar los nutrientes esenciales que necesitamos como seres humanos. Pero yo quiero que seas tú quien explique el por qué a día de hoy, incluso dentro de esa variedad de alimentos que tenemos, cosas como las frutas, por ejemplo, o cereales que no han formado parte de toda nuestra evolución, pueden ocasionar un problema a día de hoy por el estilo de vida que llevamos. Todo comienza con la modificación que es involuntaria de nosotros con los productos que tocamos. Así como de repente hoy en día pueden existir los chihuahuas, que el chihuahua... Pensemos más allá, ¿de dónde viene el chihuahua? El chihuahua no es un animal que exista salvaje. Prehistórico, claro. Prehistórico para nada, que pueda sobrevivir por su propia cuenta. ¿De dónde sale el chihuahua? El chihuahua nos los inventamos nosotros. Y no fue porque nosotros seamos unos genios de laboratorio. No, sino porque simplemente al domesticar los lobos, comenzamos a tener una relación simbiótica entre lobos y hombres. Nosotros ayudábamos a alimentarnos. Nosotros los alimentábamos, y ellos nos protegían. Nos ayudaban a cazar, compartíamos el botín. De repente a alguna mujer, a alguna esposa de algún rey le gustó el perro chiquito de una camada que nació enfermito. Resulta que se enteró que en la otra villa había otra persona que también tenía un perrito chiquito y le dijo, vamos a mezclarlo porque somos los perritos chiquitos. De esa pareja nació otro perrito chiquito que lo mezclaron con otro perrito chiquito y tú extrapolas eso por miles de años y tienes un chihuahua. De esa misma manera sucede con todos los productos vegetales que nosotros tocamos. Y con los animales también. Todos los vegetales, todos los granos, todas las semillas, todas las frutas, todas las hortalizas, todos los tubérculos pasaron por este mismo proceso. Tenían una versión ancestral milenaria que tenía unas cualidades que podrían ser de alguna manera tolerables para nosotros. Si nos conseguíamos una fruta, porque nosotros sí consumíamos frutas, pero la fruta no solamente era muy escasa, sino que era muy distinta a lo que hoy en día. Era una fruta salvaje que no contenía casi nada de fructosa, contenía muchísima fibra, era casi que pura fibra, eran frutas más ácidas y obviamente sin pesticidas, sin nada de todo esto moderno, no está de más decirlo, que cuando comenzamos a sembrar y a escoger la más dulce por
no por nada de malicia, sino porque para calmar nuestra palatabilidad. Esto es un instinto ancestral que cuando creamos conciencia comenzamos a hacer las cosas porque queremos, no por instinto. Entonces comenzamos a sembrar la más dulce. De todo el árbol había una que era la más grande. Nos dimos cuenta, por ejemplo, los aborígenes de la América centro-occidental, ellos se dieron cuenta, y eran muy inteligentes, y ellos se dieron cuenta que si sembraban de cierto tipo de paja la semillita más grande, nacía una paja más grande. Entonces ellos se comían todas las semillas pequeñas, de ahí sacaban harina, y las semillas grandes las sembraban y las sembraban y las sembraban, y ellos mismos crearon el maíz a base de simplemente sembrar la semilla grande de una mata pequeña, de una paja, que era el ancestral del maíz, así como, por ejemplo, la patilla era una baya. El cambur tenía puras semillas y era pequeñito, tenía 1 gramo de azúcar. Hoy en día el cambur tiene 31 gramos de azúcar. Entonces, lo mismo que un refresco, imagínate. Entonces hay que entender que no siempre algo que venga de la naturaleza. Para mí el primer paso es consumir alimentos de un solo ingrediente, alimentos que vengan de la naturaleza. Ese es el primer paso. Y luego entender que no porque venga de la naturaleza es correcto para nosotros, porque todo lo que nosotros creemos que viene de la naturaleza en realidad es modificado por nosotros. Tú te vas para el Amazonas y no te vas a conseguir una mata de cambur, y si te la consigues es porque vino un ser humano moderno y la sembró ahí. No te vas a conseguir una zanahoria, no te vas a conseguir un aguacate, que por más de que el aguacate sea un alimento que consumimos y que avalamos su consumo, también lo modificamos. Las vacas también las modificamos, pero el aguacate y la vaca, a diferencia de las frutas, de los tubérculos y los cereales, crecieron en macronutrientes que nosotros siempre hemos consumido. No han cambiado mucho. El aguacate creció en tamaño, pero ¿qué contiene? Las mismas grasas y fibra en su mayoría. La vaca la modificamos genéticamente, pero ¿qué nos da? Proteínas y grasas. Es muy distinto porque la gente dice, no, que la vaca también es modificada. Sí, pero la vaca nos aporta lo mismo a nosotros como seres carnívoros facultativos. No, y aquí a lo que yo quiero llegar, Jean-Pierre, es que la gente se entienda de que incluso era lo que tú decías, aun cuando viene de la naturaleza, lo hemos modificado por selección. Y esto es como, yo siempre doy un caso, va a ser un poco extremo, pero fue lo que quiso hacer Hitler en Alemania. Seleccionar a su población y quedarse pues con los que eran más altos, rubios, ojos claros. Y es que esto aplica para todo en la naturaleza. Y lo vemos como una aberración. Entonces, en la naturaleza, por más que por ejemplo, las patillas, que son las sandías, y nosotros le llamamos patillas, ya no tienen semillas, cada vez son más dulces y con más pulpa, y además son enormes. En los Estados Unidos ves cosas realmente absurdas en tamaño y en la cantidad de azúcar que contienen. Entonces es llegar a ese punto para que la gente entienda de por qué muchas veces personas como tú en redes sociales hablan mal de la fruta o no recomiendan la fruta. No es únicamente por la fruta en sí, porque siempre hemos comido fruta, tú lo habías comentado, pero es por la modificación de las frutas por una parte, y por otra parte por la modificación del estilo de vida. No te estás comiendo esa fruta bajo el sol, haciendo grounding, en movimiento. Entonces, de todos esos hábitos que tú promueves, de todos esos hábitos de esa sociedad ancestral, ¿cuáles son los que tú estás recomendando que traigamos a la vida moderna? Son varios muy específicos que si los aplicamos vamos a poder sobrellevar, porque el tema ahorita es sobrellevar. El tema ahorita es poder salir adelante con tantas contras. Poder intentar remar un poco río arriba, porque tenemos todo en contra. Todo en contra. Entonces no es pensar como que son demasiadas cosas, eres demasiado extremista, sino que aplica lo que a ti te sirva como espectador, agarra e incluye, prueba, investiga, cuestiona, aprende, evoluciona, para intentar sobrellevar todas las contras que van desde las redes celulares, las luces artificiales, el sedentarismo, el mal descanso, la mala alimentación, los tóxicos, el plástico, los petroquímicos, el azúcar. Entonces, cada cosa que apliquemos siempre va a ser positiva. Y todo comienza desde, para mí, el descanso. Para mí el descanso. Priorizar el descanso. Todos podemos, simplemente por un día, pararnos temprano. Tempranísimo. Simplemente pararnos temprano, sea la hora que nos hayamos acostado, y ese mismo día intentar dormir temprano. ¿Por qué? Porque si dormimos mal, todo está mal. Si dormimos mal, nos sentimos mal, odiamos, nos estresamos, tenemos más hambre, tenemos más ansiedad. Entonces, lo primero para cambiar el estilo de vida es dormir bien.
Vamos a sufrir. Un solo día se va a sufrir. Te paras temprano, te acostaste a las 2 de la mañana, no me interesa. Párate a las 6 de la mañana, intenta, así sea tomándote 10 tazas de café en la mañana. Pero intenta no dormir para que tú veas que a las 8 de la noche vas a tener sueño y quizás a las 9 ojalá ya estés dormido. Todo comienza por dormir bien, porque si tú estás bien dormido, piensas con claridad. Dormir bien. ¿Sabes lo que pasa? Me voy a parar un poco en el descanso. Que en culturas, por ejemplo, como la de España, yo viví 5 años en España y ellos tienen como el prime time de ellos es a partir de las 9 de la noche. Pareciera que como que todo lo interesante pasa después de las 9. Entonces cuando tú le dices a una persona te tienes que acostar a las 9 de la noche, a las 8, le da la sensación de que se está perdiendo la vida. ¿Qué tú le dirías a esa persona que tiene esa sensación de que va a dejar de vivir, entre comillas, y va a dejar de disfrutar de todo lo que ocurre en la sociedad moderna o allí fuera? Yo digo que ese tipo de disfrutes son ocasionales. Debemos acostumbrarnos a que los disfrutes que te roban salud, que te dan placeres, que son disfrutes por medio del placer, son disfrutes ocasionales. Que si queremos cambiar nuestra vida, lo primero que debemos cambiar es la manera de ver la vida. Yo siempre he dicho que no existen las malas juntas, sino que existen juntas y ya, y el malo eres tú por juntarte con ellas. Qué bueno. Siempre lo he dicho así, porque tu círculo es el que va a dictaminar cuáles son tus intereses. Si tú te juntas con personas que lo único que les gusta es beber y ser el mejor bebiendo, tú vas a querer ser el mejor bebiendo. Tú vas a querer ser el mejor saliendo. Entonces, cambiar la manera de ver la vida, no les estoy diciendo que dejen de disfrutar, que para mí eso no es disfrutar después de las 9, 10 de la noche en adelante, sino que lo hagan para ocasiones especiales. Que intenten cambiar y buscar maneras de juntarse con personas que les guste salir más temprano, que les guste hacer parrillas, que les guste hacer idas a la playa, que les guste hacer otro tipo de prácticas, cambiar las prácticas en el día, porque lastimosamente sí, es ir en contra de la sociedad, es ir en contra de lo que hace todo el mundo, que todo el mundo comienza a disfrutar tarde. Lastimosamente es así, simplemente hacerlo en ocasiones especiales. Para mí eso es primordial. Claro, el problema está en que es lo que hace todo el mundo, pero hay que ver si queremos terminar como está terminando todo el mundo. Exactamente. Con enfermedades cardiovasculares, cáncer, Alzheimer, etcétera. Es simplemente cuestión de promedio. Si tú quieres hacer lo que hace el promedio, vas a sufrir lo que sufre el promedio. Si quieres ser una persona sana, enérgica y feliz, lastimosamente tienes que ser el raro, el loco. No, yo pasé por lo mismo. Yo era una persona también que rumbeaba, salía, bebía en la calle, hacía de todo lo que hace todo el mundo. Y en el momento que yo me alejé de eso, porque lastimosamente esto que voy a decir muy duro, uno de los pasos más importantes, creo yo, que primero que dormir, se me olvidó decirlo, es, que ya lo mencioné un poco ahorita, es depurar y alejar. Yo, para poder cambiar este estilo de vida, tuve que alejarme de muchas personas que hoy en día siguen siendo muy cercanas para mí, pero tuve que entender que esas personas eran para ocasiones, no para todo el tiempo, porque muchas personas te hacen mucho mal y para tú poder alejarte de todos esos vicios, si tú quieres dejar el cigarro, por poner un ejemplo de algún vicio muy común, y todos los días te ves con tus panas y todos fuman, no lo vas a poder dejar nunca. Si tú quieres dejar el cigarro, el primer paso es alejarte o darte un tiempo hasta que ya tú puedas controlarlo. Yo duré 1 mes y medio sin ver a ninguno de mis panas y ninguno de mis conocidos sin salir. Cuando comencé a aplicar el cambio, que apliqué el cambio de verdad en mi vida, me alejé por completo. En el momento que ya yo dije, ya, listo, ya yo soy otra persona. Listo, vamos a comenzar a vernos, vamos a comenzar a salir otra vez, porque ya yo sé que yo soy yo, ya yo cambié. Pero es alejarnos, es darnos tiempo. Luego el descanso. Y luego, a mí me gusta meter en el mismo saco la alimentación y el movimiento. No puede existir el uno sin el otro. Siempre lo comento. No puede existir la alimentación sin movimiento y no puede existir el movimiento sin alimentación. Van de la mano. Al igual que de la mano con el descanso. Todos se unen, todo es un círculo, así como el círculo de la industria es el círculo vicioso, aquí tenemos el círculo virtuoso de la salud. Todo se une. Duermes bien, tienes menos ansiedad, tienes más energía, te mueves más, porque no te tienes que obligar a entrenar. Y al moverte más, te da más hambre, pero te da ese sentimiento de realización. Cuando tú haces actividad, te sientes bien y no quieres cagarla, como decimos nosotros los venezolanos. Te sientes que tienes que hacer algo bien porque ya vienes haciendo todo bien. Entonces comes bien, como entrenaste, hiciste todo bien, te paraste temprano, vas a estar cansado hacia el final del día, vas a dormir mejor. Entonces, es cerrar este círculo virtuoso de prácticas que son las primordiales. Ya hay un siguiente nivel que es ya cuando te pones perfeccionista, que es lo que nos pasa a todos, que te pasó a ti también. Uno comienza por pasos. Por eso es que no debemos abrumarnos,
con prácticas que digamos o veamos muy extremas, porque todo es por pasos, todo es por hoy voy a intentar dormir mejor, me voy a parar temprano para dormir mejor. Y ya tú vas a ver que cuando duermas mejor vas a, intuitivamente a querer moverte. Listo, luego te enfocas en moverme, me voy a mover. Luego que te muevas, te va a provocar comer bien. Luego te enfocas en comer bien y vas paso a paso, no te tiene que abrumar. Luego cuando ya tú hagas todo eso bien, que ya tengas meses haciendo eso, tú vas a decir, ya va, yo quiero hacer algo más. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y ahí es cuando viene, voy a llevar sol. ¿Por qué no? Voy a estar conectado a tierra, a ver qué tal me siento. Voy a intentar evitar las luces artificiales durante la noche. Voy a intentar poner en la pantalla el teléfono rojo para utilizarla antes de dormir. Voy a, y terminas diciendo divino. Termina en nivel tigre. Y yo te quería comentar porque al final es lo que tú comentas, es un círculo que se puede retroalimentar, tanto para bien como para mal. De hecho, simplemente con una noche de mal descanso hay estudios que demuestran que te vuelves resistente a la insulina al día siguiente. Una noche. Estamos hablando de que aquí la mayoría de la gente no únicamente está durmiendo mal, sino que se está alimentando fatal. Y duermen, pero no descansan. Porque duermen con el estómago lleno de carbohidratos y aceites vegetales, que el cuerpo está, o sea, en estado de alerta 100% porque le acabas de tirar veneno literalmente encima. Entonces tú estás durmiendo porque, ok, estás cansado porque tienes todo el día trabajando, pero jamás descansaste. Aparte de que te dormiste, apagaste las luces artificiales un segundo antes de acostarte y no tienes melatonina en el cuerpo por nada, tienes el cortisol elevado. Entonces estás literalmente, es como que estuvieses sedado. Estás sedado, literal, pero no descansaste ni recuperaste. Y hay mucha gente que duerme así. Por cansancio extremo, llegan y pues caen dormidos, pero por el cansancio y no por el descanso en sí. Entonces te despiertas mal, tienes que beber más café, te acuestas peor. Entonces esto es un ciclo. Comes peor, tienes más ansiedad, te sientes peor, tienes menos autoestima, odias a todo el mundo, estás estresado, le echas la culpa a la vida, te enfermas. Claro. Y la culpa es de yo no sé quién. De la carne. De la carne y del sol. Mira, y tú has mencionado algo que yo quiero resaltar porque has mencionado la palabra abrumador. Y es que cuando me he dado cuenta que cuando tú le hablas a una persona de todos estos hábitos que estamos comentando, se abruman. Y es porque obviamente estamos tan desconectados que volver allí, pues obviamente es un camino largo. Y tú mencionabas de buscar primero esa base. ¿Por dónde tienen que empezar para romper ese círculo vicioso del que tú mencionabas? El sueño. El sueño es la clave. Como te lo decía, párate temprano un solo día. Es un solo día que la vas a pasar mal. Agarra un fin de semana para eso. Olvídate de la rumbita, de la fiestica. Un solo día, pruébalo. Yo siempre incito a ver el día a día. Y esto es una técnica de todo el esfuerzo. El 100% del esfuerzo debe estar en la próxima práctica. Olvídate de lo demás. Porque en lo que pensamos en lo demás, en el futuro, es que nos abrumamos. En lo que pensamos, cónchale, yo voy a estar toda la vida sin comer tal cosa. Ahí ya ese pensamiento ya te hace querer soltar las riendas. Simplemente hoy no lo voy a comer. No pienses en toda la vida. Ya después verás qué haces. Piensa en hoy. Un sábado, que no domingo, que sales temprano del trabajo, que no tienes muchas ocupaciones. Te acostaste tarde. Párate temprano, vas a sufrir ese día, sí, sal a caminar, ve la luz del día, bebe café, vete con tus amigos, intenta aguantar el sueño ese día, párate temprano lo más temprano que puedas y ese día te acuestas temprano y vas a ver que al día siguiente, bien dormido, vas a poder pensar y luego de que estés bien dormido, ya lo demás se hace muy fácil, porque estás tranquilo, estás enérgico, vas a sentirte potestad de comenzar a cambiar. Primero descanso, luego movimiento, luego comida y con movimiento, fíjense que no estoy diciendo ejercicio. Si te fijas, jamás he dicho ejercicio, entrenamiento, porque es otra palabra que abruma a la gente. No es ejercicio, no es reventarse, no es hacer cosas locas, maratones, crossfit, nada de eso, no. Es moverse. Moverse a lo largo del día. Sal y dale una vuelta al parque, pasea a tu perro, qué sé yo, sube las escaleras, haz quizá una sentadilla si te provoca, unas flexiones, lo que sea, ve al cerro, para el carro lejos del trabajo. Si tienes tu trabajo todos los días de cabo a rabo del día, para tu carro 2 cuadras. No uses el ascensor. Aplica snacks de movimiento. Simplemente movimiento. Eso mismo te va a ir condicionando y te va haciendo crear una mentalidad más fuerte. Y cuando tienes la mentalidad fuerte, no hay vuelta atrás. Ahí no hay vuelta atrás. Mira, hemos hablado del tema de la carne roja. Yo creo que hay mucha gente a día de hoy que seguramente tiene como referencia a Giampiero Fusco, también tendrán como referencia a Liver King. ¿Por qué carne cruda? Bueno, mi referencia principal, no sé si has escuchado de Ahornus von der Pranitz. No.
Honus von der Planitz fue un investigador empírico de la... Yo lo comparo mucho con Ernesto Prieta, que son literalmente investigadores independientes que han llegado a una serie de conclusiones por tratar con tanta gente, y él fue uno de los primeros que comenzó a fomentar el crudismo en los años 2000. Él lastimosamente se cayó de un balcón y yo lo estudié mucho a él al principio. Uno de los primeros doctores que yo comencé a ver cuando te dije que tuve este clic y comencé a implementar la alimentación carnívora fue Sean Baker en inglés. Imagino que lo conoces porque yo busqué alimentación carnívora, lo básico. Ya yo tenía toda la base de conocimiento, pero no sabía lo que sucedía en el mundo. Y yo dije, vamos a ver si hay gente que lo practica, vamos a ver qué sucede. Alimentación carnívora. Y me comenzaron a salir artículos de él, que fue el primero que comencé a ver. Y él desde hace como 10 años sube los mismos videos comiendo carne. Y yo decía, este pana come carne todo el día. Pero en la cocina. Yo comencé muchísimo tiempo carnívoro, 100% cocinado, todo lo que comía. Comencé a investigar más profundamente. Yo cuando agarro un tema, bueno, eso hasta que no dé hasta el último detalle que yo sienta que ya sé todo o que ya por lo menos vi todo el panorama para ver por dónde me voy. Llegué a Honus y él es el crudismo al 100%. Él dice que todos los alimentos que se cocinan contienen acrilamidas y que es mejor evitarla y que todos los productos crudos vienen como la naturaleza nos las entregó. Y en cierto modo es una de las cosas que yo predico, y por eso es que yo comencé primero con los órganos. Luego, obviamente, figuras como Liver King que surgieron, que son las más mediáticas. Ellos opacaron a todo el mundo carnívoro y se hicieron con el nombre de que hoy en día tú mencionas esa palabra y lo primero que va a salir es el Liver King, porque literalmente fue una explosión mediática muy brutal. Y en un principio estuve muy en concordancia con todo lo que él hacía, pero si tú revisas las redes sociales, él, si no me equivoco, él salió a la luz, creo que fue a mediados de 2021. Ya yo a finales de 2020 ya yo estaba comiendo órganos crudos. Y estaba comiendo high meat. Yo comí mucha high meat. Que high meat, no sé si las has escuchado, que es carne podrida, literalmente. Cortas carnes en pedacitos, la metes en envase. Eso yo se lo vi a Honus y la dejas que se vaya fermentando. Literalmente sabe a Roquefort. Es una carne fermentada con todas las bacterias benéficas, como si fuese un queso madurado, pero es la misma carne y todo se lo debo a él. Ya yo hoy en día entendí que no es necesario ir tan al extremo, porque si nos gusta tanto la carne cocida es por algo. No es de coincidencia, porque los alimentos modernos nos despiertan ese placer en la boca, pero es porque es diseñado por nosotros. Cuando un alimento literalmente 100% salvaje nos despierta ese gusto tan brutal como es la carne cocida, es por algo. Si nuestro cuerpo evolucionó para que nos gustase ese tipo de alimento, es porque de alguna manera es correcto para nosotros, en cierto modo, y por eso es que hoy en día yo siempre recomiendo, para obtener las ventajas de los alimentos crudos, porque si la hay, siempre comer la carne jugosa, la carne término medio, que es lo que siempre hablamos, y los órganos más que todo es lo que a mí me gusta comer crudo, siempre porciones pequeñas, porque yo he entendido con el tiempo que los órganos son muy sensibles al calor. Los órganos, a diferencia de la carne magra, no son fuertes, son tejidos muy blandos que se consumían al momento, porque si no se dañan también. Y si replicamos lo que hacen las sociedades de cazadores y recolectores, ellos siempre consumían en el momento las vísceras. Fresco, 100%. Se dividían, el hígado se lo dividían entre todos, porque con un mordisco de hígado ya estás listo, tienes todo lo que necesitas. Entonces es un alimento que se lo comía en el momento recién el animal despostado, y luego se llevaban el animal entero a cocinarlo, a comerlo. Entonces por eso los órganos crudos es una base de suplementación de la alimentación como tal. Básicamente los órganos y las vísceras son los alimentos más densos que hay en la naturaleza, y de hecho Ernesto Prieto Gratacós, que lo mencionaste, él cuando hizo investigación con los esquimales se dio cuenta de que ellos priorizaban los órganos, se lo comían in situ en el momento. De hecho era curioso porque las primeras imágenes de los esquimales comiendo, como son blanco y negro, claro, lo ves todo manchado de negro, pero cuando le pones color a la imagen es todo de sangre. Y ellos le daban el músculo, se lo daban a los lobos, a los perros. Entonces es curioso cómo en la sociedad hemos cambiado toda la alimentación, ya ni hablar de que estamos dejando de un lado la comida real, sino que le estamos quitando espacio para introducir productos comestibles que no nos están aportando nada. Hablemos del sol. Tú vas casi siempre expuesto en la naturaleza.
tienes origen europeo, es lo que entiendo. Yo también tengo origen portugués. Y aún así, yo, tal cual como tú, me he adaptado, pero por exposición. ¿Por qué crees que estamos viendo a día de hoy al sol como un enemigo cuando prácticamente es el mayor dador de vida en la naturaleza? Cuando nos preguntamos qué los hace bien y qué nos hace mal, descubrimos que habían cientos de intereses detrás y esos intereses siempre recaen en la gente de poder. En un principio, cuando comenzamos a hacer estudios para ver si algo era bueno o malo, no fue por malicia ni de cerca. Eran científicos que simplemente querían comprobar ciertos puntos y si tú quisieses comprobar si el sol es bueno o malo y quisieras hacer un estudio controlado, quizás en principio pones a unas personas bajo el sol. Pero como ya se comenzó a hacer el estudio teniendo algo en la mente, Claro, estás predispuesto. Ya estás predispuesto al resultado que te va a dar el estudio. Entonces condiciones el resultado del estudio. En un principio, cuando se comenzaron a intentar hacer estos estudios, se financiaron por ciertas personas, vamos a decirlo así, que ya de calle insinuaban que el sol no era bueno y no recomendaban la exposición al sol. Entonces, como no es recomendable, ¿cómo vamos a tratar a las personas de esa forma y vamos a hacer estudios en ellas, a tratarlas como ratas de laboratorio, a ponerlas bajo el sol? Claro, entonces, no es ético. No es ético ponerlas bajo el sol. No, vamos a hacer un estudio controlado con rayos de ultravioleta artificiales para poder hacer un estudio. Claro, obviamente esos estudios van a arrojar que es súper cancerígeno en humanos, en ratas, en todo. Pero en la naturaleza no existe la luz ultravioleta separada de la luz infrarroja. Es solamente el 7% de la luz del sol es ultravioleta y el 70% es luz roja e infrarroja, que es la parte terapéutica. Tú no puedes tener solamente la luz ultravioleta ni la luz azul, que también es dañina. ¿Qué es lo que pasa con los cristales? Que, por ejemplo, si tú llevas luz del sol a través de un cristal, el cristal va a filtrar toda la luz roja e infrarroja y toda la luz ultravioleta. Solamente va a pasar la luz azul. Y la luz azul tampoco existe sola en la naturaleza y te va a causar problemas. Entonces, cuando nosotros metemos la mano, en un principio, como te digo, quizás no lo hicimos por mal. Quizás estos estudios, la persona que no quiso poner a los estudiados al sol, quizás no fue una persona con malicia en principio. Luego que se dieron cuenta de lo que podían sacarle de jugo, quizás entró la malicia y la mano negra, pero en un principio es simplemente por el hecho de querer tener el comprobante por medio de un estudio de si algo es bueno o no, y ahí es cuando entra la discrepancia, porque lastimosamente en la naturaleza, en los seres vivos, es muy difícil llegar a una conclusión tan afirmativa cuando el mundo es tan complejo, cuando la vida es tan compleja e influye en tantas cosas. Qué difícil, claro, asociar de forma directa una cosa con otra. Y te lo comentaba porque en el pasado sacábamos a los enfermos al sol, sacábamos a los solarios niños al sol. Claro, ¿por qué crees que se ha perdido esa costumbre y por qué le tenemos miedo a día de hoy al sol? Yo creo que el interés va luego de que sucedan cosas negativas, y las cosas negativas suceden cuando haces las cosas mal. O sea, si hay alguien que tiene algún interés de vernos enfermos para alejarnos del sol, esa persona no tiene que hacer mucho. ¿Por qué? Porque esa persona simplemente se tiene que enfocar en que una persona se mantenga adicta a las malas prácticas, a la mala alimentación, al mal descanso. Y esa misma persona que coma mal y que haga todo mal, cuando se ponga el sol va a sufrir las consecuencias del sol. Esas personas interesadas no van a tener que perder tiempo en decir que, por más de que sí lo hacen, no necesitarían tanto esfuerzo, porque si tú comes carbohidratos, aceites vegetales, duermes mal, que el sueño es primordial para la preparación para el día siguiente. Si no ves el amanecer, no ves el atardecer, tu cuerpo no se prepara, no crea melatonina, no crea serotonina, no produces las hormonas que debes producir, no activas el núcleo supraquiasmático para que tus ciclos de vigilia y sueño sucedan de manera correcta, y todo en tu cuerpo está sucediendo mal. Tú vas a la playa y te vas a insolar
Porque sí. Y si vas todos los días a la playa te va a dar cáncer de piel. En realidad no es que el sol no produzca cáncer de piel. El que lo produces eres tú por estar mal adaptado a él. El sol siempre ha estado ahí. Lo que nos alejamos de él fuimos nosotros. Entonces, si una persona se mantiene haciendo todo mal, el sol le va a hacer mal y va a creer que el sol es el culpable, cuando en realidad no es así, y de eso se beneficia a muchas personas. Y por eso te lo decía, estamos hablando del máximo dador de vida. No estaríamos aquí si no fuese por ese astro que está El ahí único fuera. dador de vida, para mí, yo lo diría. Toda la energía proviene del sol. Del sol. Toda. Y curiosamente, Giampiero, que cuando tú ves la prevalencia de, por ejemplo, melanoma, que es realmente lo mortal, porque con cáncer de piel luego puede sobrevivir, la prevalencia es generalmente al hemisferio norte, pero hacia el norte en países como los Estados Unidos. Al contrario. O en Australia. Claro, no en países como el tuyo y el mío, o sea, como Venezuela, como Colombia, donde curiosamente estamos más cerca del Ecuador y tenemos más exposición. Y luego cuando te fijas dónde suele aparecer el melanoma, suelen ser en áreas de la piel donde generalmente estamos cubiertos. Es en el pecho, en la espalda, en la planta de los pies. Entonces allí hay que preguntarse verdaderamente quién es el culpable detrás de todo eso. Y es justamente lo que tú hablabas, es la relación que tenemos con el sol y todo lo que hay detrás, que no es únicamente un problema del sol. Y más allá de la carne, el sol, sé que tú en algún momento hiciste un experimento que fue dejar de beber agua. Quisiera hablar del tema del agua y la hidratación. A día de hoy la mayor parte, lo ves aquí en las calles en Bogotá, la mayor parte de la gente se hidrata es con refresco. Y si no es con refresco, es con agua saborizada con algún edulcorante. ¿Cuál es el problema de estar perdiendo esa hidratación desde donde debería venir? Lo que yo quise probar con estos 34 días que duré sin tomar agua fue básicamente lo que tú acabas de decir. Entender que la hidratación, yo creo, y según la experiencia que tuve por medio de este experimento empírico que hice en mí, es que entre el 80 y el 90% de la hidratación viene por parte de la alimentación. Pero es que es curioso, y perdón que te interrumpa, porque eso se sabe. Y de hecho, los dos estudios más grandes que se utilizan para promover los famosos 8 vasos de agua están patrocinados por Nestlé. Y la gente no se lo cuestiona. Y que realmente el estudio que luego obviamente se malinterpretó, de donde se suele sacar esa asociación de los 8 vasos de agua, dice en el mismo párrafo, en la misma conclusión, que parte del agua, o sea, parte de la hidratación viene de la alimentación. Claro, hoy en día estamos tan mal alimentados que obviamente sentimos que necesitamos. El cuerpo te pide hidratación, pero lo que te estás pidiendo es buena comida, hermano, literalmente. Y tú le das agua y agua y agua, que es un agua de paso desnaturalizada, cargada de tóxicos y químicos que le echan para tratarla, entre comillas, sin minerales. El agua de un cauce de un río va arrastrando todo tipo de minerales y si tú te tomas esa agua vas a beber magnesio, sodio, potasio, Esa agua sin minerales lo que va a hacer es barrer con tus minerales. Literalmente, el agua es un solvente. Si tú te echas agua en la mano, por poner un ejemplo, tú te echas un chorro de agua perenne aquí en la mano, esa agua no te va a hidratar la mano, te la vas a secar. ¿Por qué? Porque lo que hidrata tu piel es la grasa, no el agua. Y esa agua te va a quitar la grasa. ¿Me explico? Eso es lo que pasa por dentro también. Nosotros somos grasosos. Si tú lo que haces es beber y beber y beber y beber agua, esa agua va literalmente a barrer con todo. Por eso es que si tú bebes mucha agua vas a orinar blanco. ¿Qué quiere decir eso? Que estás botando literalmente todo el agua que te estás tomando, que no solamente la estás botando, sino que barrió con todo por dentro. Aparte, y esto es muy importante, que esto es otro dogma muy grande en la sociedad, y tiene que ver con los riñones. Que creemos que cuando orinamos oscuros, los riñones están sufriendo. Es todo lo contrario. Si tú orinas claro, estás parando la función renal. O sea, la función renal tiene un deber ser, existe por algo. Y literalmente es filtrar la sangre. El orine, en otras palabras, es sangre filtrada. No sangre filtrada, la parte acuosa de la sangre. Es una manera de hacer la sangre más espesa o menos espesa y aparte filtrar también. Entonces, si tú estás bebiendo mucha agua, tú estás parando la función renal, que es algo clave, porque estás botando, el cuerpo literalmente está diciendo, ya vamos a parar todo, que necesitamos sacar este poco de agua. Porque aparte, si tú bebes agua sin minerales, nosotros tenemos una homeostasis, más que tú nadie debes saber, que nosotros tenemos un balance de minerales que necesita estar en un estado para estar óptimo, y esos minerales están
disueltos en agua. Nosotros somos seres eléctricos y la electricidad se transmite por medio de los minerales. Todo lo que el movimiento, los pensamientos, todo eso es electricidad que se transmite por medio de los minerales. Nosotros necesitamos tener los minerales en una relación con el agua. Es como que, por ejemplo, el agua salada son 2 cucharadas de sal en 100 mililitros de agua, por poner un ejemplo. Esa es la relación perfecta para que sea agua de mar. Si de repente tú echas más agua sin sal, va a bajar la concentración de sal en esa agua y ya no va a estar la homeostasis. Entonces, si en el cuerpo aumenta esa agua sin minerales, va a bajar la proporción de minerales con respecto a lo disuelto que está en el agua y el cuerpo lo único que puede hacer para volver a la homeostasis es botar agua. Entonces, si tú bebes agua sin minerales, simplemente es beber agua, botar agua, beber agua, botar agua. A diferencia de si tú te hidratas por medio de la alimentación en su mayoría, y bebes agua mineralizada en lo que te sobra de hidratación, porque obviamente si haces ejercicio, si llevas sol, si haces ciertas prácticas extenuantes, obviamente necesitas un poco más de hidratación y no está mal beber agua. Yo jamás he desaconsejado beber agua. Yo este experimento lo hice fue como para comprobar este punto y de hecho lo dejé no por sed, lo dejé por hambre, porque ya estaba comenzando a comer un poco más de la cuenta para saciar esa sed y fue lo que en últimas terminó de comprobar mi teoría. Entonces, si tú bebes agua mineralizada y te hidratas por medio de la comida, tu cuerpo va a estar siempre en balance y no vas a tener ataques de sed, vas a sentirte más saciado, porque muchas veces también la gente confunde el hambre con la sed y este es otro problema. Comen de más porque el cuerpo le está pidiendo hidratación, pero como comen alimentos procesados, los alimentos procesados refinados no hidratan. Entonces te mantienes con un hambre eterna y todo va de la mano ahí. Y al final que esto lo conoce muy bien la industria. De hecho, por eso el agua que te venden es desmineralizada. Claro. Ellos saben que con esa sin agua... Sin sodio la venden, sin tal. De hecho, ahorita en España hay una marca, la voy a mencionar, me da igual, se llama Cero Sodio. O sea, ya prácticamente le han quitado todo lo que te tiene que proveer, claro. Porque al final nosotros cuando sudamos es agua y minerales. Y si no le estamos aportando esos minerales, y aquí ocurre algo curioso, Gianpiero, que es que cuando tú no le aportas los minerales a tu cuerpo como te quiere vivo, quiere que sobrevivas, lo va a ir a buscar donde los tienes almacenados. Los tenemos almacenados, pues obviamente en los huesos. Cuando tú no le aportas proteína a través de las proteínas animal, que son las que tienen mayor biodisponibilidad, tu cuerpo la va a ir a buscar donde la tienes y en la masa muscular. Entonces estamos terminando con una sociedad no únicamente sobrealimentada, sino a su vez malnutrida. Sobrealimentada y malnutrida. Es icónico, primera vez que se ve en la historia. Y eso mismo que tú dices es lo que explica por qué el cuerpo humano puede durar tanto tiempo, puede soportar tanto, porque es muy inteligente. Estoy comiendo, resulta que pura tierra por 2 años, pero bueno, el cuerpo... Necesitaba proteína, la sacó de tu músculo. Necesitaba calcio, la sacó de los huesos. Necesitaba colágeno, la sacó de las articulaciones. Y así va hasta que llega un punto que ya comienza la enfermedad. Sí, que por eso es que el cuerpo es tan noble, tú lo mencionabas antes, resiliente, y aguantamos tanto tiempo antes de pagar las consecuencias. Por eso hay mucha gente, hasta ahora se pensaba todavía, de que había un obeso sano. Cuando ya nos damos cuenta que es como una especie de limbo en el cual todavía no has pagado las consecuencias de ese estado de obesidad. ¿Cómo tú proyectas el destino de la sociedad si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo, que las estamos haciendo fatal? No, yo creo que va a haber una implosión gravísima, mano. Yo creo que ya estamos en una de las últimas generaciones antes de la verdadera implosión, porque hace 60 años, por ejemplo, nuestros abuelos, ellos comían bastante cereales, ya priorizaban los carbohidratos en la alimentación, pero tenían un estilo de vida mucho más apegado a la naturaleza que les permitió llegar a las edades que llegan hoy y comienzan a haber enfermedades ya mucho más avanzadas en el tiempo. En los años 2000, nuestra generación, mi generación y tu generación, nosotros nos criamos al aire libre, haciendo deporte, corriendo, tragando tierra, comiendo todo tipo de alimentos, pero mucho más natural, sin tecnología, sin redes celulares, sin tantas luces artificiales. Las luces LED se inventaron entraron en auge hace 10 años. Las redes Wi-Fi ahorita con la 4G, 5G, que están de verdad potentes. Y todos los niños que están naciendo ahorita es que de verdad son los que lastimosamente van a sufrir todas las consecuencias y van a comenzar a enfermar desde ya. El aumento de los problemas de Asperger, autismo, diabetes en niños, cáncer. Todas estas enfermedades van a comenzar a surgir a una edad. La esperanza de vida va a bajar demasiado brutal y por eso es que yo digo que
Y ya está comprobado que así las grandes élites no quieran hacer ver de sobrepoblación mundial y todo esto, que ya se ha comprobado que en realidad ya va para abajo. El número va para abajo. ¿Por qué? Porque hoy en día ya nadie tiene hijos. Ya no se valora la familia. Todo el mundo lo que tiene es perros, viven solos, no se casan, no quieren tener hijos. Si tienen hijos es uno, cuando mucho dos. Cuando antes todas las familias tenían 4, 5, 6 hijos. Entonces va a llegar un punto cuando comienza la enfermedad, comienzan los problemas en esta o la siguiente generación, que va a haber una implosión, va a haber un vacío muy grande que para los que nos cambiemos ahorita, para mí se las van a ver fea, porque el crecimiento sigue siendo exponencial en tecnología, en alimentos dañinos, y por eso es que yo considero esencial y apoyo a todas las personas que quieran ser disruptivas, intentando cambiar, así sea de una manera muy tajante, la mentalidad de las personas poco a poco, porque nos estamos aproximando al abismo. Mira, nos metieron miedo a la carne, nos metieron miedo al sol, nos han metido miedo también al agua, como siempre nos las ha regalado la naturaleza. Lo que les falta es meternos miedo al oxígeno, yo creo que es lo único que les queda. Pero nos han metido miedo también a las grasas. ¿Por qué tú crees que la gente a día de hoy, bueno, y a la sal también? A la sal como viene de la naturaleza, casi claro. Que si la vas a comer, cómela súper industrializada y refinada. ¿Por qué tú crees que le estamos teniendo miedo justamente a todas esas cosas que en su momento suponían vida primero que nada y luego salud? Porque amenazan la hegemonía de los poderosos. Nos mantienen sanos, nos mantienen enérgicos. Y como te digo, en un principio, cuando comenzamos a ser conscientes de lo que nos alimenta y comenzamos a experimentar, pensamos que habían ciertas cosas que eran lógicas, pero resulta que la lógica no entra aquí y pensamos, coño, si somos gordos quiere decir que tenemos exceso de grasa, debe ser porque la grasa hace mal. Era demasiado lógico en un momento, hablando de la grasa específicamente. Parecía que tenía sentido, si almacenamos grasa es tenía grasa. Demasiado sentido, pero lastimosamente en la naturaleza todo es más complejo de lo que parece y hoy en día estamos pagando las consecuencias. Por pensar de esa manera, hubieron varios científicos que se fueron por esa rama, quizás no por malicia, como el estudio de los 7 países, me imagino que lo conoce, que en un principio quizás era por intentar hacer ver un punto que tenía mucha lógica y que luego, cuando las élites se dieron cuenta de que había platica ahí, financiaron y claro, eso se volvió la ciencia, al igual que los fármacos. Los fármacos fueron financiados por, bueno, estas grandes familias que no vamos a hablar, que se volvieron la norma porque con tanto poder y tanta plata detrás opacaron literalmente a la medicina que había existido durante toda la vida por medio de plantas y prácticas holísticas como el sol que tú mencionaste, y hoy en día es la norma. Que en un principio quizás no comenzaron por algo mal, pero cuando hay intereses detrás... Ahí se acaba todo. Sí, es que cuando hay un beneficio y ven números ellos y no personas, ahí cambia todo el sentido. A día de hoy, obviamente, ya se descubrió toda la manipulación que hubo en la industria del azúcar por parte para culpar a las grasas. Yo te quería preguntar algo porque típico que cualquier persona que ve esto te va a decir, Gianpiero, pero por un poquito no pasa nada. Vivimos en la cultura de por un poquito no pasa nada. ¿Cuál es el problema de sobre todo afrontar una alimentación, un estilo de vida con ese pensamiento, pensando de que si me tomo el refresco que tiene un poquito de azúcar no pasa nada, si me como la comida hecha en teflón por un poquito no pasa nada, el agua con microplásticos? ¿Qué consecuencias tiene eso a largo plazo? Es que es un poquito de, como tú lo mencionas, es un poquito en todo. Es un poquito en todo. Entonces, es un poquito en la crema, un poquito en el teflón, un poquito en el plástico, un poquito en el agua, un poquito en el refresco, un poquito en la comida, un poquito en todo. Y ese poquito en todo es demasiado. Si, por ejemplo, la dosis letal de arsénico, que es un veneno, es de, digamos, una referencia, 10 gramos. Ok, pero un microgramo no hace nada, pero tómate un microgramo todos los días para ver qué va a pasar en 10 años. Sigue siendo un veneno. Entonces, si pudiésemos aislar todas las variables y de repente, ok, un poquito aquí y ya. Pero es que resulta que tú mencionabas el oxígeno ahorita. El oxígeno está súper contaminado. Todo está contaminado. Todo lo que tú toques está contaminado. Entonces, más bien es al revés. Es intentar quitar un poquito en cada cosa. Intentar quitar lo más que pueda. Porque todo te hace mal. Aparte de que con respecto a las prácticas que son dañinas de verdad, como las salidas o las comidas trampa, por poner un ejemplo. Pero el fin de semana a mí me gusta comer mal.
Yo mucho tiempo fui así. Yo mucho tiempo fui así de que yo todos los fines de semana hacía un ayuno de 24 horas para no romper la ventana de ayuno. Comía a las 10 de la noche, 9, para salir a beber toda la noche y mantener el ayuno. Imagínate el nivel de locura. Un nivel de locura para comer en esa ventana de ayuno. Llegué hasta ese punto. Hermano, yo llegué a un punto que yo entendí que yo pasaba toda la semana esperando que llegara el sábado o el domingo para comerme la hamburguesa, el pepito. Yo dije, ya va, yo ahorita no solamente soy un adicto a esa comida, sino que ahora tengo síndrome de abstinencia y soy adicto a la misma vez. O sea, soy un ansioso adicto con síndrome de abstinencia, todo a la misma vez. Y eso es lo que le pasa a la mayoría. Las personas no pueden comer bien porque comen bien es como estar preso y de repente el fin de semana salir y de repente estar preso. Y no es así. Es encontrar una manera de aplicar una vida que te mantenga feliz todos los días de la vida. ¿Cómo tú puedes hacer eso? Eliminando la adicción por completo. Listo, esa es la única forma de que tu cerebro recalibre y que te guste lo que verdaderamente te tiene que gustar y obviamente hacer las cosas correctas. La gente se mata de hambre y lo que hacen es entrar en un estado de starvation, dirían los gringos, que te estás muriendo de hambre. Obviamente tienes una torta en la cabeza todo el día, pero porque no comen grasa. Lo que hacen es comer pechuga de pollo con ensalada, hermano, y de paso con aceite vegetal, está gravísimo. Pero si tú comes como debes comer, aplica las estrategias del tigre, de la vida ancestral, que es comer carne grasosa, ciertos productos vegetales que puedes consumir que no tengan tanta fructosa, tantos antinutrientes, de verdad vas a poder vivir tranquilo, enérgico y feliz toda la vida sin problema. Y es que yo siempre he pensado, Gianpiero, que si tienes que hacer trampa a la dieta, el problema está en la dieta. O sea, Exactamente. Por eso desde el concepto está todo mal, el famoso cheat meal. Y que además está avalado por, pues obviamente por todos los profesionales de la salud, cuando yo lo veo que es fatal. Te iba a preguntar, tú has hablado de la tecnología. Me vas a querer matar, pero en este momento probablemente nos estemos cocinando porque esto es casi un microondas donde estamos por toda la tecnología. Creo que Bogotá es una de las ciudades más contaminadas a nivel de frecuencia electromagnética. Hermano, mira, desde que llegué, discúlpame que te interrumpa, desde que llegué a Medellín y aquí a Bogotá, no he podido dormir durante las noches, marico. Porque yo en mi casa tengo la grounding sheet, yo duermo conectado a tierra, con una manta que me conecta a tierra, apago el wifi, teléfonos en modo avión, luces rojas, obviamente, tranquilidad. Mano, las primeras 2 noches que estuve en Medellín, no dormí en toda la noche. Claro, estoy durmiendo en un edificio que tú te metes en el Wi-Fi y hay una lista así de Wi-Fi. Todos son 5G. Estás desconectado de la tierra, viviendo alto. Es un choque durísimo para mí. Y eso que yo estoy conectado a tierra, estoy descalzo todo el día, pero es heavy. Y el que vive en ese día a día no se da cuenta. El que todos los días duerme así no se da cuenta. Pero si tú te alejas y comienzas a dormir bien, y evitando luces artificiales, por eso los lentes, las cosas locas, y de repente vuelve. Es una locura. Brutal. Yo estoy viviéndolo en carne propia ahorita. No, mire, te lo comento porque hemos hecho mediciones aquí en este estudio y no únicamente por el nivel de radiación propiamente de un estudio de grabación, que ya es alta. O sea, si tú luego cuando salgas del estudio te vas a dar cuenta, aquí detrás, justamente detrás de esta pantalla, hay una antena 5G bestial. Luego a menos de 20, 30 metros hay otra y al otro lado de la plaza hay otra. O sea, es brutal y lo hemos medido cuando debería estar normalmente si tú te vas alejado de la ciudad. El medidor que con lo que lo hicimos el otro día grabando un episodio acá con los chicos de Polvo a Tierra, que son aquí de Colombia, cuando debería marcar alrededor de 10, marca 3000. 4000. Lo fuimos a medir en una plaza también, que es muy famosa, que se llama el Parque de la 93, y los experimentos que íbamos a hacer no pudimos por tanta radiación que había. No, los medidores no llegaban hasta allá, pues. No llegan. Tú lo estabas viviendo, yo también lo he vivido. El año pasado por primera vez estuve en Colombia, dormía fatal hasta que empecé a conectarme a tierra utilizando un grounding mat también. ¿Crees que la sociedad tiene muy normalizado el dormir muy mal? Claro, y es que es parte de lo que venimos hablando. Es parte y este tema no lo había tocado hasta ahora porque es como que ese sí es el extremo de verdad, como que ya ahora y entonces. Pero es que se puede medir, Gianpiero. Sí, pero la gente eso la abruma. Eso es lo que venimos hablando de esa palabra. Es como que, bueno, ¿y qué hago? Y la luz, el wifi, no uso el teléfono. Yo también uso el teléfono. Bueno, nos estamos grabando, estamos aquí en el estudio. El comprobante número 1 es que tú y yo, que sabemos que todo esto es real, que de verdad somos conscientes de todas las prácticas que realizamos, aquí estamos. ¿Por qué? Porque realizamos otras prácticas en nuestro día a día que sabemos que va a compensar, así sea
Mínimo, pero lo que más pueda compensar esto. Esa es una de las razones por la cual yo ando a descanso y es el mensaje que yo quiero llevar. Yo ando conectado a tierra 24/7. Bueno, 22/7, excepto cuando estoy en un piso o algo así, pero en concreto, en asfalto, en tierra, en grama, estoy conectado a tierra. ¿Y qué es la conexión a tierra? La conexión a tierra literalmente es como un pararrayo, es como la conexión a tierra de tu casa o de una batería que por ahí se pierde la energía estática. Tú colectas electrones por el polo negativo y eliminas lo negativo que puede ser todas estas redes electrónicas que se acumulan. Nosotros somos literalmente una antena que no tiene salida. Claro. Que no tiene salida. Es como, para explicarlo de manera sencilla, si tú tocas un cable de electricidad, ¿cómo es que se llaman los cables de seguridad de corriente, que pegan corriente? De alta tensión, no sé. Bueno, sí, de alta tensión también puede ser. Y no estás tocando tierra. Si tú tocas un cable, ¿por qué la gente se electrocuta los que suben y se pueden electrocutar? Ellos se electrocutan y mueren porque no están conectados a tierra. Entonces, toda esa electricidad les está llegando y no tiene dónde salir y estalla. Pero si esa persona estuviera conectada a tierra, simplemente pasa por ti y listo. Es lo mismo que sucede cuando tú tocas con los pies descalzos la tierra, la madre tierra o en cualquier parte de tu cuerpo. Toda la energía que se acumula dentro de ti, energía eléctrica, energía electroestática, y electromagnética, se pierde por la tierra, la perdemos por la tierra, porque literalmente la tierra no la chupa, y no solamente no la chupa, sino que nos da electrones. Y los electrones, nosotros literalmente producimos energía por medio de la cadena de electrones. Nosotros comemos para separar los átomos de la comida. Literalmente nuestra digestión se basa en separar los átomos de la comida para utilizar esa separación como energía, agarrando los electrones. La energía se produce por medio de la cadena de electrón. Un electrón va surgiendo. Entonces, si literalmente la Tierra te está dando electrones, o sea, la Tierra te está alimentando, vas a aumentar la circulación, vas a alejar la enfermedad, vas a sentirte mejor. Y otro dato aquí curioso es que el Sol también es otro dador de electrones. Imagínate lo que sucede a tu cuerpo si tú te conectas a Tierra y estás al Sol, que es lo que todos los animales hacen. Por eso es que te sientes tan bien. Y es justamente lo que hemos perdido, esa conexión. Al final somos una batería. Yo siempre he dicho que somos una batería hecha de agua que se recarga con la luz del sol. Y estamos perdiendo prácticamente, nos estamos quedando con únicamente un suministro de electrones y que no es ni siquiera el mejor porque son productos comestibles y no es comida real. ¿Crees, ya para ir dándole un poco de cierre a la entrevista, Gianpiero, crees que, lo hablábamos al principio, yo te lo pregunté, me da la sensación de que cuando uno habla de todo esto, el miedo que tiene la gente es hacerse responsables, porque al final todo lo que tú has hablado, todo lo que tú promueves, parte de la persona, no parte de Gianpiero, no parte del Tigre, no parte de más nadie, sino que de ellos mismos. Y segundo, y te lo quiero preguntar para saber qué te pasó a ti con tu círculo de amigos. ¿Cómo tú afrontas esa pérdida de identidad cuando tienes que cambiar tu estilo de vida que te aleja de la sociedad moderna? Yo lo afronté simplemente entendiendo que las amistades, ese tipo de amistades son para ocasiones, como te mencioné. Tú tienes que forjar una identidad propia, ir por tu camino, y en el momento que tú quieras tener un momento de ocio, tú no tienes que cambiar, tú no tienes que perder a tus amistades, ellos son tus amigos. Si tú tienes un pana de toda la vida y ese pana es un ocioso, un vicioso, así es él. Tú no puedes cambiarlo, y tampoco te recomiendo que estés cambiando de amigo. O sea, que tampoco te estoy diciendo, manda al carajo a todos tus panas y búscate amigos nuevos. No es necesario, sino que existen amigos y existen juntas para distintas cosas. Si tú quieres entrenar, coño, intenta juntarte con alguien que entrene y esa persona te va a motivar a entrenar. No quiere decir que tú vas a dejar de hablarle a tu amigo, sino que, bueno, en el momento que tú quieres tener un momento de ocio, entretenimiento, hablar, compartir, bueno, júntate con él, pero no tienes que estar siempre con él, porque lastimosamente eso es lo que nos condiciona y nos pone un techo. Si tú te juntas con puras personas excelentes, vas a querer ser excelente. Si tú te juntas con puras personas que son mediocres, lastimosamente vas a ser un mediocre. Y como te dije hace rato, no existen juntas malas. Eres tú el que te juntas con ellos y el malo eres tú. Simplemente saber tener una balanza, intentar crear una identidad propia, aprender a estar solos. Aprender a estar solo es muy importante porque hoy en día tenemos tantas distracciones que nos abruma estar solo. Pero cuando tú aprendes a estar solo y a mantener contento a tu yo interior, ahí es que puedes crecer y puedes entender muchas cosas. Por eso te dije que yo me alejé de ellos un tiempo, pero no por mal. Simplemente me alejé para crecer, aprendí a estar solo, me encerré. Yo sí me encerré. Yo apliqué lo que yo llamo el camino, el modo tigre, que es, sí, me encerré. Yo duré, hermano, literalmente 6 meses encerrado. Y yo veía gente, solamente era en mi gimnasio, porque yo tengo 2 gimnasios de calistenia en Acarigua, donde yo soy, en Venezuela. Y yo veía a la gente con que entrenaba, pero en ámbito laboral, obviamente
normal, echábamos vaina, iban varios de mis amigos, pero en ese ámbito jamás salida, jamás nada. Y fue lo que me hizo crecer y construir a esta persona que soy hoy en día. Y ya después de que yo comencé a salir otra vez y en general a ser un poquito más flexible, ya con otra mentalidad ya no hay problema. Y yo sigo siendo amigo de ellos. Ellos siguen haciendo lo que hacían siempre. Cada quien sigue en su camino, pero cada vez que visito mi ciudad me reúno con ellos, echamos vaina, nos reímos, pero cada quien en lo suyo. Hay que intentar también entender eso. Si tú quieres coger un camino distinto, de alguna manera u otra te tienes que separar. Y tienes que afrontar la incomodidad. Me gustaría cerrar con un tema de... hay una frase que a mí me encanta, que es que en el mundo de los locos, al cuerdo lo consideran loco. ¿Te consideras cuerdo o te consideras de los locos? Súper loco, hermano. Súper loco, y no me ofendo para nada cuando me lo dicen. Cuando me veo mensajes o comentarios que me dicen loco, yo gracias. Porque lo que me tiene aquí es el miedo a ser común, el miedo a ser promedio. Porque si tú ves las estadísticas, lo común y el promedio está enfermo. Lo común y el promedio está mal. El común y el promedio no está feliz. Y yo, al ser una persona sana, enérgica y feliz, que hago lo que me gusta, que no escogí ni acepté el trabajo que mi vida me otorgó, ni la vida que el mundo moderno me otorgó, yo obviamente soy el raro y estoy tranquilo con que me digan loco. Mira, Agustín Laje habla de una generación idiota, de esa nueva generación que es débil, pues obviamente que tiene un montón de problemas a nivel de salud, obesa y está adicta a la inmediatez. ¿Crees que el mundo, yo así es como lo veo y luego me das tu opinión, yo creo que el mundo se está dividiendo en dos, y de dos, obviamente, de dos extremos. Una minoría que somos personas como tú y como yo, en todos los niveles. Aquí hablo obviamente no únicamente a nivel de salud y de estado físico, hablo a nivel de emprendimiento, dinero, todo. Probablemente menos del 10% de la población tenga salud a día de hoy, menos del 10% de la población maneja la mayor parte del dinero que se mueve en el mundo. ¿Cómo tú ves el futuro de esta generación si no se desprende justamente de toda esa idiotez e inmediatez, como lo define Agustín? Es cruel decirlo, pero... No, pero dale una dosis de realidad a esa generación. Sí, yo lo veo como dependencia total. Dependencia total y, cónchale, de alguna manera moderna esclavitud. Vas a ser toda la vida esclavo al sistema, vas a ser toda la vida esclavo a tu trabajo, vas a ser toda la vida esclavo a tus condiciones, a tus enfermedades, vas a ser toda la vida esclavo a no tener autoestima, a no creer en ti, a no trabajar en ti. Entonces, todo eso va de la mano con la alimentación, porque como te sigues alimentando mal y vas a ser esclavo a tu comida también, esa misma mala comida empeora todo esto que te mencioné, porque la salud mental viene luego de la física. Tú no puedes tener una correcta salud mental si tu cuerpo no funciona bien. Tú no puedes... Schumacher no puede ganar una carrera en un FIA 1. Es imposible, por más de que quiera. Así tú tengas una muy buena mentalidad, y muchas personas simplemente con mentalidad salen adelante, pero van de la mano. Entonces, lastimosamente va a ser una persona que no va a poder cumplir sus sueños, y es la mayoría de la población, porque la debilidad es una norma hoy en día. Te encasillan en un personaje que en realidad no eres tú. Tú nunca alcanzaste lo que tú quisiste. Tú nunca hiciste lo que tu ser, tu verdadero ser, te imploró que hicieras para ser feliz. Tú estás viviendo la vida que te tocó. Y vivir la vida que te tocó es lo más deprimente que puede haber. Por eso es que hoy en día hay tantos casos que junto con la alimentación llevan a la cantidad de depresión. La depresión no existía hace 100 años. El autismo no existía. Todas estas que son condiciones que ya hoy en día son normales. Hoy en día 1 de cada 3 bebés son autistas. Y te lo digo por experiencia propia. Mi hermano tiene una cierta condición, que tuve un hermano pequeño ahorita y tiene una condición que es brutal, que se ha intentado revertir por medio de la alimentación, estilo de vida, pero lastimosamente no todas las personas tienen la herramienta. Mi papá, que fue el que lo engendró, él vive una vida muy tradicional venezolana. Que por más de que se cuide, que por más de que haga todo bien, es difícil entender que las redes, que el descanso, que las pantallas, que el sol, que la conexión a tierra, y que últimamente hemos estado implementando una serie de cambios que, hermano, es así las mejorías que se ven. Y así como mejoran en todo este tipo de condiciones, pueden mejorar todas las demás condiciones que son hoy en día la norma, que en realidad antes no existían, que en el mundo salvaje no existía, porque como te dije hace rato, la naturaleza es sabia. La naturaleza no va a crear un ser enfermo porque sí. Si estamos enfermos es porque estamos haciendo las cosas mal.
Eso como dice nuestro querido amigo el Dr. Biter, dice que el cuerpo es una máquina perfecta. Jean-Pierre, de verdad que ha sido increíble el rato que hemos compartido juntos. Me quedo con un montón de preguntas, pero bueno, ya seguramente habrá otra sesión. Así que agradecerte y quiero que seas tú quien se despida del podcast, quien les recuerda a todos dónde te pueden seguir, dónde pueden seguir aprendiendo de todas las locuras que haces y que vas a seguir haciendo. Bueno, gracias a todos los que escucharon. De verdad los invito a cuestionarse las prácticas que realizan en su día a día, que es la única razón por la que estamos aquí. No es por quererlos cambiar a ustedes, sino porque ustedes mismos se cuestionen y ustedes mismos se cambien, se ayuden a sí mismos, que vean más allá de lo que es la norma, como bien lo dije. Esto es un mensaje que es positivo, por muchas veces que se ve tajante en las redes, uno lo intenta comunicar de cierta forma para poder llegar más lejos y poder tocar más puertas. Me pueden conseguir en todas las redes sociales como Gianpiero Fusco. Gianpiero se escribe con G de gato y latina A-N, Piero Fusco con S. Nuestra página web es gianpierofusco.com. Ahí pueden encontrar planes de entrenamiento, alimentación, consultas, toda la información de nuestros productos, de nuestro campamento, que... Bueno, de hecho, estamos planificando, lo voy a decir por aquí por primera vez, uno aquí en Colombia probablemente para octubre, así que estén pendientes por ahí. Y nada, les invito a seguir manteniéndose curiosos, que es mi dicho principal. Muchísimas gracias por tenerme aquí, hermano. Espero que se repita pronto. Seguro que sí. Paisano. Agradecido.